Elena encontró a Reina atrapada hasta el cuello en lodo sólido, su vientre preñado aprisionado bajo toneladas de tierra. Nadie imaginaba que 18 horas después, en medio del rescate más desesperante, la yegua daría a luz. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. La mañana del 15 de marzo amaneció con un cielo plomizo que presagiaba tormenta en las montañas de Veracruz. Nadie en el pequeño rancho Los Cerezos podía imaginar que ese día quedaría marcado para siempre en sus corazones. Elena Morales, una mujer de 52 años, cuyo rostro curtido por el sol reflejaba décadas de trabajo en el campo, se levantó como siempre antes del alba para atender a sus animales. Entre todos ellos había uno especial, Reina, una yegua pura sangre de color castaño rojizo que medía casi 2 metros de altura y que llevaba 8 meses de gestación. Su vientre abultado era una promesa de vida, un potro que vendría a llenar de alegría el rancho que tanto esfuerzo le había costado a Elena mantener después de la muerte de su esposo. Reina no era solo una yegua más, era el orgullo de Elena, un animal noble y de temperamento tranquilo que había ganado varios concursos locales antes de quedar preñada. Sus ojos oscuros y profundos parecían entender cada palabra que Elena le susurraba mientras la cepillaba cada tarde. La conexión entre ambas era tan fuerte que los vecinos a menudo comentaban que parecían comunicarse sin necesidad de palabras. Elena había criado a Reina desde que era una potranca débil y temblorosa, alimentándola con biberón cuando su madre murió durante el parto. Aquella experiencia había forjado un vínculo que trascendía la simple relación entre dueño y animal. Esa mañana, mientras Elena preparaba el alimento para los caballos, notó que el cielo se oscurecía rápidamente. Las nubes negras se arremolinaban sobre las montañas con una velocidad inusual. Llevaba suficientes años en el campo como para reconocer las señales de una tormenta severa. Aceleró sus movimientos, decidida a meter a todos los animales en los establos antes de que cayera el primer rayo. Reina, sin embargo, estaba en el potrero más alejado, cerca del arroyo que marcaba el límite norte de la propiedad. Era su lugar favorito, donde la hierba crecía más verde y fresca. Mientras Elena caminaba hacia el potrero con el cabestro en la mano, las primeras gotas comenzaron a caer. Eran gruesas y pesadas, golpeando la tierra seca con fuerza. En cuestión de minutos, la lluvia se transformó en un diluvio. El cielo parecía haberse abierto completamente, derramando cantidades imposibles de agua sobre la tierra. Elena apretó el paso, llamando a Reina con voz urgente. La yegua levantó la cabeza desde el otro extremo del potrero, sus orejas alertas. Comenzó a caminar hacia Elena, pero su vientre pesado le impedía moverse con rapidez. Entonces sucedió. Un sonido ensordecedor resonó desde la montaña, como si 1000 árboles se quebraran al mismo tiempo. Elena sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Giró la cabeza hacia el origen del ruido, y lo que vio le heló la sangre. Una pared de lodo marrón y espeso, mezclado con rocas, troncos y escombros, descendía por la ladera de la montaña con una velocidad aterradora. La avalancha de lodo se movía como un monstruo vivo, devorando todo a su paso. Elena gritó el nombre de Reina con desesperación, pero su voz se perdió en el rugido de la tormenta
y el estruendo de la avalancha. La yegua, al percibir el peligro, intentó galopar hacia Elena, pero su estado de preñez avanzada le impedía moverse con la agilidad necesaria. Elena corrió hacia ella, resbalando en el lodo que ya comenzaba a cubrir el suelo, pero la distancia era demasiado grande. En cuestión de segundos, la avalancha alcanzó el potrero. Elena observó horrorizada cómo la masa de lodo envolvía a Reina. La yegua relinchó con fuerza, un sonido agudo y desesperado que atravesó el corazón de Elena como un cuchillo. La corriente de lodo era tan poderosa que derribó a la yegua, arrastrándola varios metros antes de que quedara atrapada contra un grupo de árboles que resistieron el embate. El lodo continuó acumulándose alrededor de Reina, cubriéndola hasta el cuello. Solo su cabeza, parte del lomo y las patas delanteras quedaban visibles sobre la masa espesa y pegajosa que la aprisionaba como cemento. Elena corrió hacia ella sin importarle su propia seguridad, hundiéndose hasta las rodillas en el lodo. Llegó hasta Reina y tomó su cabeza entre las manos. Los ojos de la yegua, normalmente tan serenos, mostraban un terror absoluto. Su respiración era agitada y pesada, y Elena podía sentir cómo temblaba bajo sus manos. Intentó moverla, tiró de su cabeza con todas sus fuerzas, pero era inútil. Reina estaba completamente atrapada, y con cada minuto que pasaba, el lodo parecía endurecerse más a su alrededor. La lluvia seguía cayendo sin piedad, empapando a ambas mientras Elena luchaba desesperadamente por liberar a su amada yegua. Elena sabía que no podía hacerlo sola. Con las manos temblorosas y el corazón acelerado, sacó su teléfono celular del bolsillo de su chaqueta empapada. Marcó el número de emergencias con dedos torpes mientras seguía acariciando el cuello de Reina con la otra mano, intentando calmarla. La yegua respiraba con dificultad, sus fosas nasales dilatadas expulsando vapor en el aire frío de la tormenta. Cada vez que intentaba moverse, el lodo la aprisionaba con más fuerza, como si fuera arena movediza que la absorbía lentamente hacia las profundidades de la tierra. Al otro lado de la línea, una operadora respondió con voz profesional, pero Elena apenas podía articular palabras coherentes. «Mi yegua está atrapada en una avalancha de lodo. Por favor, necesito ayuda. Está preñada y no puedo sacarla. Se está hundiendo». Las palabras salieron de su boca entre sollozos y la respiración entrecortada por el esfuerzo y el pánico. La operadora intentó calmarla, pidiéndole que describiera su ubicación exacta mientras notificaba a los equipos de rescate. Elena dio las coordenadas del rancho Los Cerezos, explicando que estaban en el Potrero Norte, cerca del arroyo que ahora se había convertido en un río desbordado de agua lodosa. Mientras esperaba la ayuda, Elena no se separó ni un instante de Reina. Se arrodilló en el lodo junto a ella, hundiéndose hasta la cintura en la masa espesa y fría. Con sus propias manos comenzó a cavar alrededor del cuerpo de la yegua, sacando puñados de lodo que parecían multiplicarse mágicamente. Por cada porción que lograba remover, más lodo fluía desde los lados para llenar el vacío. Era una batalla perdida, pero Elena no podía quedarse quieta sin hacer nada. Sus manos sangraban por los cortes de las ramas y piedras ocultas en el lodo, pero no sentía el dolor. Solo podía concentrarse en los ojos aterrados de Reina, que la miraban como suplicando que hiciera algo, cualquier cosa para liberarla de aquella trampa mortal. La noticia del accidente se extendió rápidamente por el pueblo. En comunidades pequeñas como aquella,
Las tragedias no conocían secretos. El hijo de Elena, Roberto, que vivía a 20 minutos del rancho, recibió una llamada de un vecino y salió disparado hacia la propiedad de su madre. Cuando llegó y vio la escena, sintió que se le encogía el corazón. Su madre, empapada y cubierta de lodo de pies a cabeza, abrazaba desesperadamente la cabeza de Reina mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro. Roberto conocía el vínculo entre su madre y aquella yegua. Había crecido viéndolas juntas, presenciando cómo Elena dedicaba horas interminables al cuidado de Reina. «Mamá, la ayuda viene en camino», dijo Roberto mientras se acercaba, hundiéndose también en el lodo. Trajo consigo una pala que había tomado de la camioneta, pero al ver la magnitud del desastre, comprendió que herramientas simples no serían suficientes. El lodo había formado una masa sólida alrededor de Reina, endureciéndose por momentos como si fuera concreto fresco. La yegua había dejado de luchar, conservando sus energías, pero su respiración se volvía cada vez más laboriosa. El peso del lodo sobre su cuerpo preñado la estaba agotando. A los 15 minutos llegaron los primeros vehículos de emergencia. 2 camionetas de protección civil se detuvieron en el borde del potrero, y un grupo de hombres con cascos amarillos y chalecos reflectantes bajaron rápidamente. El jefe del equipo, un hombre corpulento llamado Capitán Méndez, evaluó la situación con ojos expertos. Había participado en decenas de rescates durante sus 20 años de servicio, pero nunca había visto un animal de ese tamaño atrapado en tales condiciones. Se acercó a Elena y le habló con voz firme pero compasiva. «Señora Morales, necesito que me escuche con atención. Vamos a hacer todo lo posible por sacar a su yegua, pero necesito que nos deje trabajar. Esto va a tomar tiempo y requiere coordinación». Elena asintió, pero se negó a alejarse de Reina. «Si me voy, ella va a pensar que la abandoné», respondió con voz quebrada. El capitán Méndez entendió que separar a aquella mujer de su animal sería una batalla tan difícil como el rescate mismo, así que cedió. «Está bien, pero manténgase en esta posición y no interfiera con el trabajo de mis hombres». Elena prometió cooperar mientras acariciaba la crin mojada de Reina, susurrándole palabras de aliento. «Aguanta, mi niña, aguanta un poco más. Te vamos a sacar de aquí, lo prometo». El equipo de rescate comenzó a organizarse rápidamente. 2 hombres fueron enviados de regreso al pueblo para conseguir equipo pesado, específicamente excavadoras pequeñas que pudieran acercarse sin causar más daño. Otros comenzaron a evaluar la estabilidad del terreno circundante, marcando zonas seguras con estacas y cinta de precaución. La lluvia finalmente comenzó a amainar, aunque el cielo seguía amenazante. El capitán Méndez se arrodilló junto a Reina, examinando su condición con preocupación visible en su rostro. La yegua lo miraba con ojos vidriosos, mostrando signos claros de agotamiento y estrés extremo. «Necesitamos actuar rápido», murmuró Méndez a uno de sus compañeros. «El animal está en estado de shock, y ese potro dentro de ella no va a resistir mucho más este nivel de estrés». La espera se hizo eterna. Cada minuto que pasaba parecía una hora para Elena, quien no dejaba de hablarle a Reina en voz baja, contándole historias de cuando era una potranca, recordándole los días felices corriendo por los campos abiertos. Reina, aunque exhausta,
Parecía reconocer la voz de su dueña y ocasionalmente movía las orejas en respuesta. Era un gesto pequeño, pero significativo, que demostraba que aún conservaba fuerzas, que todavía había esperanza. Roberto permanecía al lado de su madre, poniendo una mano reconfortante sobre su hombro mientras observaba cómo más gente del pueblo comenzaba a llegar. La noticia se había dispersado como pólvora, y los vecinos empezaron a aparecer en el rancho. Don Artemio, el herrero del pueblo, llegó con su camioneta cargada de cuerdas y cadenas. Doña Carmela trajo termos con café caliente y mantas secas para Elena y los rescatistas. Hasta el padre Miguel, el sacerdote de la parroquia local, se presentó para ofrecer oraciones y apoyo moral. La comunidad se había unido como siempre lo hacía en momentos de crisis. Para ellos, Elena no era solo una vecina más. Era parte del tejido que mantenía unido al pueblo. Y Reina, por extensión, también pertenecía a todos ellos. Finalmente, después de 45 minutos que parecieron una eternidad, el rugido de motores diésel anunció la llegada del equipo pesado. 2 excavadoras pequeñas, del tipo utilizado en construcciones urbanas, descendieron por el camino que llevaba al potrero. Detrás de ellas venía un camión con más equipo especializado y, para alivio de Elena, un veterinario de emergencias que había sido contactado por Protección Civil. El doctor Ramírez, un hombre de unos 60 años con décadas de experiencia tratando animales de granja, bajó del camión y se dirigió directamente hacia Reina. Con cuidado, pero con movimientos expertos, el doctor Ramírez examinó a la yegua mientras Elena le explicaba su condición. Está en su 8º mes de gestación, doctor, y hasta ayer estaba perfectamente sana. El veterinario asintió mientras colocaba su estetoscopio contra el costado de Reina, escuchando atentamente. Después de varios minutos de examen, su expresión se volvió seria. Señora Morales, no voy a mentirle. La situación es crítica. El estrés extremo que está experimentando Reina puede provocar un parto prematuro, y en estas condiciones, tanto ella como el potro corren grave peligro. Su presión arterial está elevada, y puedo detectar signos de que el potro está en sufrimiento fetal. Elena sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Entonces, ¿qué podemos hacer, doctor? El veterinario sacó su maletín y comenzó a preparar medicamentos. Voy a administrarle sedantes suaves para controlar su nivel de estrés sin poner en riesgo al potro. También le daré fluidos intravenosos porque está deshidratándose rápidamente. Pero la verdad es que nuestra mejor opción es sacarla de aquí lo más pronto posible. Cada minuto que pasa reduce sus probabilidades de supervivencia. El capitán Méndez había estado organizando el operativo con precisión militar. Los operadores de las excavadoras recibieron instrucciones detalladas sobre cómo proceder. No podemos usar las máquinas directamente sobre ella, explicó a su equipo. Un movimiento en falso podría fracturarle las patas o, peor aún, dañar al potro. Vamos a cavar trincheras alrededor de su cuerpo, creando un perímetro que nos permita acceder a sus extremidades. Luego, usaremos cuerdas y arneses para levantarla gradualmente mientras las excavadoras remueven el lodo. El trabajo comenzó con extrema cautela. Las excavadoras se posicionaron a varios metros de distancia de Reina y comenzaron a remover capas de lodo, creando zanjas profundas que permitirían a los rescatistas acercarse al cuerpo de la yegua desde diferentes ángulos. El sonido de las máquinas era ensordecedor y al principio Reina se asustó. Intentando moverse
y causándose más dolor. Elena corrió hacia su cabeza, cubriéndole los ojos con sus manos y hablándole directamente al oído. «Tranquila, mi niña, son amigos, vienen a ayudarte. Solo necesito que confíes en mí». Mientras las excavadoras trabajaban, un equipo de 6 hombres comenzó a cavar manualmente alrededor de las patas de Reina. Usaban palas de mano y hasta sus propias manos para remover el lodo con cuidado, conscientes de que cualquier movimiento brusco podría lastimar al animal. El lodo era denso y pesado, mezclado con piedras, ramas y escombros que hacían el trabajo aún más difícil. Cada pocos minutos tenían que detenerse para limpiar sus herramientas porque el lodo se pegaba a ellas como pegamento. Roberto se unió al esfuerzo de excavación, trabajando codo a codo con los rescatistas. Sus manos, no acostumbradas a ese tipo de labor física, pronto se llenaron de ampollas, pero no se detuvo. Veía el sufrimiento en los ojos de su madre y sabía que tenía que hacer todo lo posible. Otros vecinos también se ofrecieron a ayudar, formando una cadena humana que pasaba cubetas llenas de lodo desde las trincheras hasta una zona alejada donde se depositaban. Después de 2 horas de trabajo intenso, habían logrado crear un espacio considerable alrededor de Reina. Podían ver ahora la magnitud completa de su atrapamiento. El lodo la había envuelto como un molde, comprimiendo su cuerpo desde todos los ángulos. Sus patas traseras estaban completamente enterradas y dobladas en un ángulo antinatural que preocupaba profundamente al capitán Méndez. El doctor Ramírez monitoreaba constantemente los signos vitales de Reina, administrando fluidos y medicamentos según fuera necesario. La fatiga estaba ganando terreno. Los rescatistas habían trabajado sin descanso durante casi 3 horas y la noche comenzaba a caer sobre el rancho. El capitán Méndez ordenó instalar reflectores de alta potencia alimentados por generadores portátiles. La escena se transformó en algo surreal, con haces de luz blanca cortando la oscuridad e iluminando el lodo brillante y las figuras agotadas de hombres y mujeres que seguían excavando. Reina permanecía en el mismo lugar, su cuerpo masivo apenas visible entre las sombras y la luz artificial. Sus ojos, antes llenos de terror, ahora mostraban una resignación que partía el alma de Elena. El veterinario se acercó al capitán Méndez con expresión grave. «Capitán, necesito hablar con usted en privado». Ambos hombres se alejaron unos metros mientras Elena seguía acariciando a Reina. Doctor Ramírez habló en voz baja, pero firme. «No tenemos mucho tiempo. He detectado contracciones irregulares. El cuerpo de Reina está respondiendo al estrés extremo y existe una alta probabilidad de que entre en trabajo de parto prematuro en las próximas horas. Si eso sucede mientras está atrapada en esta posición, tanto ella como el potro morirán sin duda alguna». El capitán Méndez sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Entendía que cada decisión que tomara podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. «¿Cuánto tiempo tenemos, doctor?». El veterinario negó con la cabeza. «En el mejor de los casos, tal vez 4 o 5 horas antes de que el parto sea inevitable, pero podría ser menos. Su cuerpo está al límite». Méndez asintió con determinación. «Entonces vamos a sacarla ahora. Ya hemos cavado suficiente. Es momento de intentar el levantamiento». El equipo se reagrupó para la fase más crítica del rescate. Los especialistas en operaciones de carga pesada comenzaron a colocar arneses especiales alrededor del cuerpo de Reina.
Eran correas, anchas de nylon industrial, diseñadas para distribuir el peso uniformemente y evitar lesiones. Pasar estas correas por debajo del cuerpo de la yegua requirió un trabajo meticuloso y agotador. Los hombres tenían que cavar túneles estrechos por debajo de su vientre preñado, empujando las correas centímetro a centímetro mientras el lodo seguía colapsando y llenando los espacios que creaban. Elena observaba cada movimiento con el corazón en la garganta. Cuando vio que pasaban una correa cerca del vientre abultado de Reina, no pudo contenerse. «Tengan cuidado, por favor, está embarazada». Uno de los rescatistas, un joven llamado David, le respondió con voz tranquilizadora. «Lo sabemos, señora, por eso estamos usando estas correas especiales. Son anchas para no presionar puntos específicos. Confíe en nosotros». Elena quería confiar, necesitaba confiar, pero el miedo la paralizaba. Después de 40 minutos de trabajo preciso, lograron colocar 3 arneses principales alrededor del cuerpo de Reina. Uno bajo su pecho, otro alrededor de su abdomen, en la zona menos comprometida por el embarazo, y un tercero cerca de sus cuartos traseros. Cables de acero recubiertos en goma fueron conectados a cada arnés, y estos a su vez se engancharon a las excavadoras que servirían como grúas improvisadas. El capitán Méndez revisó personalmente cada conexión, tirando de ellas con fuerza para asegurarse de que estaban seguras. Antes de proceder, el doctor Ramírez administró a Reina un relajante muscular suave. «Necesito que sus músculos no se tensen durante el levantamiento», explicó a Elena. «Si lucha o se resiste mientras la elevamos, podría sufrir desgarros musculares graves o incluso fracturas». Elena asintió, aunque cada fibra de su ser gritaba de angustia. Se arrodilló frente a Reina, tomando su cabeza entre las manos y mirándola directamente a los ojos. «Escúchame bien, mi niña. Vas a sentir que te levantan. No tengas miedo. Deja que ellos hagan su trabajo. No luches. Confía en mí como yo he confiado en ti todos estos años». Reina parpadeó lentamente, como si entendiera las palabras de Elena. El capitán Méndez dio la señal. Los operadores de las excavadoras recibieron instrucciones precisas por radio. Todos los presentes se quedaron en silencio absoluto, conscientes de que estaban a punto de presenciar el momento más crítico del rescate. «Muy despacio, adelante». «Tensión gradual», ordenó Méndez. Los motores de las excavadoras rugieron suavemente mientras comenzaban a retroceder, tensando los cables milímetro a milímetro. Al principio no sucedió nada. El lodo sostenía a Reina con una fuerza increíble, como si la tierra misma se negara a liberarla. «Más tensión», ordenó Méndez. Los cables se estiraron aún más, vibrando con la presión. Entonces, con un sonido de succión profundo y perturbador, el lodo comenzó a ceder. Reina emitió un gemido de dolor que atravesó el corazón de todos los presentes. Elena gritó su nombre, pero Roberto la sostuvo firmemente por los hombros, impidiéndole interferir. El cuerpo de la yegua comenzó a elevarse lentamente, emergiendo del lodo como una criatura prehistórica saliendo del pantano. Centímetro a centímetro, su masivo cuerpo se liberaba de la trampa que había amenazado con convertirse en su tumba. «Mantengan la tensión constante, no aceleren», advirtió Méndez mientras observaba atentamente cada movimiento.
El doctor Ramírez corría de un lado a otro, verificando que los arneses no estuvieran causando daño. Cuando el cuerpo de Reina alcanzó una altura de aproximadamente medio metro sobre el lodo, uno de los cables emitió un sonido metálico preocupante. ¡Alto! ¡Alto inmediatamente!, gritó el capitán Méndez. Las excavadoras se detuvieron al instante. Un tenso silencio cayó sobre el lugar mientras Méndez y dos de sus hombres corrían a inspeccionar el cable que había hecho el ruido. La yegua quedó suspendida en el aire, su cuerpo cubierto de lodo goteando en espesas corrientes que caían como cascadas oscuras. «Es solo el ajuste del cable contra el gancho», reportó uno de los técnicos después de un examen rápido. «¿Estás seguro? Podemos continuar». Elena no podía respirar. Cada segundo de aquella suspensión parecía una eternidad. Veía a Reina colgando de los arneses, completamente vulnerable y dependiente de cables y máquinas. Las patas de la yegua colgaban sin fuerza, y Elena temió por un momento terrible que pudieran estar rotas. «¡Doctor, sus patas!», gritó con desesperación. El doctor Ramírez, que había estado observando atentamente desde el suelo, levantó una mano para tranquilizarla. «Está sedada, señora Morales. Sus músculos están relajados por el medicamento. Es normal que cuelguen así. Cuando la bajemos, podremos evaluar si hay fracturas». «Continuamos», ordenó Méndez. Las excavadoras reanudaron su trabajo, elevando a Reina cada vez más alto. A medida que su cuerpo emergía completamente del lodo, la magnitud de su sufrimiento se hizo evidente. Su hermoso pelaje castaño estaba completamente cubierto de una capa gruesa de lodo seco y húmedo que le daba una apariencia fantasmal. Su vientre preñado estaba hinchado y tenso, más de lo normal, y el doctor Ramírez notó con preocupación que podía ver movimientos bajo la piel. «El potro está activo», murmuró para sí mismo. «Eso es buena señal, pero también significa que el estrés está afectándolo». Una vez que Reina estuvo completamente suspendida en el aire, aproximadamente 2 metros sobre el lodo, el capitán Méndez ordenó a las excavadoras que se movieran lateralmente con extremo cuidado. El objetivo era trasladarla a una zona de terreno sólido que habían preparado con mantas térmicas y paja limpia. El movimiento fue increíblemente lento, cada centímetro calculado con precisión. Los operadores de las excavadoras demostraron una habilidad extraordinaria, coordinándose perfectamente para mantener a Reina en posición horizontal mientras la transportaban. La multitud de vecinos que se había reunido observaba en silencio reverencial. Algunos rezaban en voz baja, otros se tomaban de las manos formando cadenas humanas de apoyo. Doña Carmela tenía lágrimas corriendo por sus mejillas mientras apretaba su rosario. Don Artemio, el rudo herrero que raramente mostraba emociones, se limpiaba los ojos discretamente con el dorso de su mano callosa. Esta escena había unido al pueblo de una manera que pocas cosas podían lograr. No era solo el rescate de un animal, era la manifestación física del amor y la lealtad que podían existir entre especies diferentes. Después de 10 minutos que parecieron horas, Reina finalmente alcanzó la zona segura. «Ahora viene la parte delicada», advirtió el doctor Ramírez. «Bajarla al suelo sin causarle lesiones». El capitán Méndez asintió y dio instrucciones precisas. Descenso ultralento. 5 centímetros por segundo. No más. Los cables comenzaron a aflojarse gradualmente
mientras Reina descendía hacia la pila de mantas y paja que amortiguarían su llegada al suelo. Cuando finalmente las patas de Reina tocaron tierra, un suspiro colectivo de alivio recorrió a todos los presentes, pero aún no podían celebrar. El doctor Ramírez se arrodilló inmediatamente junto a ella, verificando sus signos vitales mientras el equipo de rescate comenzaba a aflojar cuidadosamente los arneses. Elena corrió hacia su yegua, cayendo de rodillas a su lado y abrazando su cuello embarrado, sin importarle el lodo que ahora cubría también su ropa. «Lo lograste, mi niña, lo lograste», susurraba una y otra vez entre sollozos. Pero la celebración fue prematura. El doctor Ramírez levantó la cabeza con expresión alarmada. «Tenemos un problema. Tiene contracciones regulares. El parto ha comenzado». Las palabras cayeron como una bomba sobre Elena. «Pero es demasiado pronto, doctor. Faltan casi 4 semanas». El veterinario ya estaba sacando equipo de su maletín, moviéndose con urgencia pero sin pánico. «Lo sé, señora Morales, pero el estrés del rescate ha desencadenado el trabajo de parto. Ahora, nuestra prioridad es asegurarnos de que tanto Reina como el potro sobrevivan». «Necesito que todos se alejen», ordenó el doctor Ramírez con voz autoritaria. «Solo pueden quedarse 2 personas para ayudarme. Elena, tú te quedas porque tu voz la calma, y necesito a alguien fuerte para asistirme físicamente». Roberto se adelantó inmediatamente. «Yo me quedo, doctor». El resto del equipo de rescate y los vecinos retrocedieron, formando un semicírculo a una distancia respetuosa, pero nadie se fue. Todos querían ser testigos del desenlace de aquella noche extraordinaria. El doctor Ramírez trabajó rápidamente, limpiando a Reina lo mejor que pudo con toallas y agua que los vecinos habían traído. Las contracciones se intensificaban y la yegua comenzaba a mostrar signos de angustia. «Elena, necesito que te pongas en su cabeza y la mantengas calmada. Háblale, acaríciala, haz lo que sea necesario para mantenerla tranquila. El parto va a ser difícil porque su cuerpo está exhausto». Elena se posicionó frente a Reina, tomando su enorme cabeza entre sus brazos y presionando su frente contra la de la yegua. «Estamos juntas en esto, mi reina hermosa. Tú y yo hemos pasado por mucho, y vamos a superar esto también». Elena hablaba sin parar, su voz temblando pero firme, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas sucias de lodo. Reina la miraba con esos ojos oscuros que Elena conocía también, y en ellos podía ver miedo, dolor, pero también confianza. Era esa misma confianza que habían construido durante años de compañía, de madrugadas compartidas, de cuidados mutuos que ahora sostenía a ambas en el momento más crítico de sus vidas. El doctor Ramírez se había posicionado en la parte trasera de Reina, examinando el progreso del parto con manos expertas pero preocupadas. Roberto sostenía una lámpara de batería potente para darle luz al veterinario, tratando de no mirar directamente la escena, porque el dolor evidente de Reina lo afectaba profundamente. El parto en yeguas es normalmente un proceso relativamente rápido cuando todo va bien, pero esto estaba lejos de ser normal. El cuerpo de Reina, después de horas de estar atrapada en el lodo y el estrés extremo del rescate, estaba agotado. Sus contracciones eran débiles e irregulares, no lo suficientemente fuertes para expulsar al potro. «No está dilatando lo suficiente», murmuró el doctor Ramírez, más para sí mismo que para los demás. «Voy a tener que ayudarla manualmente». Elena escuchó estas palabras
y sintió que se le helaba la sangre. Sabía lo que eso significaba. Un parto asistido era peligroso tanto para la madre como para la cría. Si algo salía mal, podían perderlos a ambos. Reina emitió un gemido largo y lastimero que resonó en la noche, y Elena apretó su abrazo alrededor de la cabeza de la yegua, susurrándole palabras de aliento directamente al oído. El veterinario trabajaba con una concentración absoluta, sus décadas de experiencia guiando cada movimiento. Puedo sentir las patas delanteras del potro. Están en buena posición. Eso es positivo. Pero el cuello está ligeramente doblado. Voy a tener que reposicionarlo. La tarea era delicada y peligrosa. Cada movimiento dentro del canal de parto de Reina podía causar desgarros o lesiones. El doctor Ramírez trabajaba con cuidado meticuloso, sudando a pesar del frío de la noche, completamente concentrado en la tarea de salvar 2 vidas. Los minutos se convirtieron en una eternidad. Cada contracción de Reina era un evento dramático que la hacía estremecerse de dolor. Elena podía sentir cada espasmo a través del cuerpo masivo de su yegua, y cada uno le partía el corazón. «Aguanta, mi niña. Ya casi está. Ya casi llega tu bebé», susurraba repetidamente, aunque no tenía idea de cuánto faltaba realmente. La multitud de vecinos que permanecía a distancia rezaba en voz baja. Se podía escuchar el murmullo de Avemarías y Padre Nuestros flotando en el aire nocturno, mezclándose con el sonido de los generadores que alimentaban las luces. «Tengo la cabeza», anunció finalmente el doctor Ramírez con un atisbo de alivio en su voz. «Reina, necesito que empujes. Elena, ayúdame. Anímala a empujar». Elena no sabía cómo se le pedía a una yegua que empujara, pero hizo lo que su instinto le dictaba. «Vamos, mi niña, tu bebé quiere conocerte. Empuja, dale la bienvenida a este mundo. Puedes hacerlo». Reina, como si realmente entendiera las palabras de Elena, reunió fuerzas desde algún lugar profundo de su ser agotado y empujó con una contracción más fuerte. «Eso es, así, sigue así», la animaba el doctor Ramírez mientras trabajaba coordinadamente con los esfuerzos de Reina. Roberto observaba con asombro mezclado con aprensión, sosteniendo la lámpara con manos que temblaban ligeramente. Nunca había presenciado el nacimiento de un animal, y la crudeza del momento lo abrumaba. Pero también había algo profundamente hermoso en ello, algo primordial y sagrado que lo conectaba con el ciclo mismo de la vida. Con un último esfuerzo monumental por parte de Reina y una maniobra experta del doctor Ramírez, el potro emergió finalmente en una ráfaga de fluidos y membrana amniótica. El veterinario lo sostuvo con cuidado, limpiando rápidamente su nariz y boca con una toalla. Por un momento terrible, el potro no se movió y el corazón de Elena se detuvo. Pero entonces, con un pequeño estornudo y un movimiento brusco de la cabeza, el pequeño comenzó a respirar. «Es un macho», anunció el doctor Ramírez con una sonrisa exhausta, «y está vivo». Un grito de alegría estalló entre los espectadores. Aplausos, lágrimas y abrazos se compartieron entre vecinos que habían compartido aquellas horas de angustia. Elena sollozaba de alivio, pero no podía dejar de abrazar a Reina. «¿Y Reina, mi niña, cómo está Reina?», preguntó con voz temblorosa. El doctor Ramírez estaba ahora examinando a la yegua,
verificando que no hubiera complicaciones posparto. «Está débil, muy débil, pero viva», respondió el veterinario. «El peligro aún no ha pasado. Ha perdido mucha sangre y su cuerpo está en shock extremo. Las próximas horas serán críticas. Necesito llevarla a mi clínica donde tengo equipo adecuado para monitorearla». Elena asintió sin soltar la cabeza de Reina, sus dedos acariciando suavemente la crin embarrada de la yegua. «Haga lo que tenga que hacer, doctor, pero por favor, sálvela. No puedo perderla ahora, no después de todo esto». Mientras el doctor Ramírez coordinaba el traslado de Reina a su clínica veterinaria, algo extraordinario comenzó a suceder. El pequeño potro, que había sido colocado sobre una manta limpia cerca de su madre, comenzó a moverse con más energía. A pesar de haber nacido prematuramente y en las circunstancias más traumáticas imaginables, el instinto de vida en él era increíblemente fuerte. Con movimientos torpes y temblorosos, intentó levantar su cabeza. Sus patas, largas y delgadas como ramitas, se agitaban buscando apoyo. «Miren, está intentando pararse», señaló Roberto con asombro en la voz. El doctor Ramírez sonrió levemente mientras continuaba atendiendo a Reina. «Es un luchador, igual que su madre. Los potros normalmente intentan ponerse de pie dentro de la primera hora de vida. Es un buen signo». Elena giró su cabeza para observar al pequeño y por primera vez en toda aquella noche interminable, una sonrisa genuina apareció en su rostro cansado. El potro tenía el mismo color castaño rojizo que su madre, aunque su pelaje estaba húmedo y desordenado. Sus patas temblaban con cada intento de levantarse y caía una y otra vez, pero no se rendía. Elena se acercó al potro con cuidado, arrodillándose junto a él. «Hola, pequeño milagro», susurró con voz suave. «Bienvenido al mundo. Has escogido una noche bastante dramática para nacer». El potro giró su cabeza hacia la voz de Elena, sus grandes ojos oscuros abiertos con curiosidad. Extendió su cuello y olfateó la mano de Elena, reconociendo quizás el olor que había estado presente durante todo el trauma de su nacimiento. Era un momento de ternura en medio de la crisis, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la vida encuentra la manera de abrirse paso. Doña Carmela se acercó con una manta térmica nueva, específicamente diseñada para animales recién nacidos. «Trajimos esto de la tienda veterinaria del pueblo», dijo mientras envolvía cuidadosamente al potro. «El pequeño debe mantenerse caliente o podría desarrollar hipotermia». Elena agradeció con una mirada cargada de emoción la bondad de sus vecinos, su disposición a ayudar en medio de la noche, sin pedir nada a cambio, la conmovía profundamente. Esto era lo que significaba ser parte de una comunidad verdadera. Mientras tanto, el capitán Méndez y su equipo habían estado coordinando la llegada de un remolque especial para caballos que pudiera transportar a Reina a la clínica del doctor Ramírez. El vehículo llegó 20 minutos después. Un remolque amplio con piso acolchado y barras laterales para asegurar al animal durante el transporte. Mover a Reina nuevamente sería arriesgado, pero no había alternativa. Necesitaba cuidados que solo podían proporcionarse en un entorno médico controlado. El proceso de cargar a Reina en el remolque fue lento y meticuloso. Utilizaron los mismos arneses que habían empleado para sacarla del lodo, pero esta vez con aún más cuidado. La yegua estaba tan débil que apenas podía sostener su propio peso.
Sus patas temblaban visiblemente y sus ojos, aunque abiertos, mostraban una fatiga profunda. «Vamos, mi niña, solo un esfuerzo más», la animaba Elena mientras caminaba junto a ella, sosteniendo su cabeza durante todo el trayecto hacia el remolque. Una vez que Reina estuvo asegurada dentro del remolque, surgió la pregunta de qué hacer con el potro. «Doctor, ¿puede viajar con su madre?», preguntó Elena con preocupación. El doctor Ramírez consideró la pregunta cuidadosamente. Normalmente no sería lo ideal, pero en estas circunstancias, separar al potro de su madre podría causarles estrés adicional a ambos. El vínculo entre madre e hijo es crucial en las primeras horas. Vamos a colocarlo en el remolque también, pero necesitaremos que alguien viaje con ellos para asegurarse de que el potro no se lastime durante el transporte. «Yo iré», dijo Elena sin dudarlo. El doctor Ramírez asintió. «Está bien, pero Roberto debe conducir su auto detrás de nosotros. Usted está agotada, y una vez que lleguemos a la clínica, va a necesitar que alguien la lleve a casa a descansar eventualmente». Roberto aceptó inmediatamente, consciente de que su madre no abandonaría a Reina por nada del mundo, pero también de que eventualmente el agotamiento la vencería. El potro fue cargado cuidadosamente en el remolque y colocado sobre una cama gruesa de paja junto a su madre. El viaje a la clínica del doctor Ramírez fue una experiencia que Elena nunca olvidaría. Sentada en el piso del remolque, con su espalda contra la pared y una mano sobre Reina y la otra sosteniendo al potro para que no se cayera con los movimientos del vehículo, sintió el peso completo de las últimas horas. Su cuerpo temblaba de agotamiento. Sus músculos gritaban de dolor y sus manos todavía estaban cubiertas de lodo seco que se agrietaba sobre su piel. Pero nada de eso importaba. Lo único que importaba era que Reina y su potro estuvieran vivos. El potro, a quien Elena había comenzado a llamar mentalmente Milagro, por razones obvias, permanecía acurrucado contra su madre. De vez en cuando emitía pequeños sonidos, como quejidos suaves que rompían el corazón de Elena. Estaba buscando algo que su instinto le decía que debía encontrar. Tenía hambre y su cuerpo sabía que debía alimentarse, pero no tenía la fuerza suficiente para levantarse y buscar las ubres de su madre. Además, Reina estaba tan débil que ni siquiera reaccionaba a los movimientos de su cría. Elena observaba a ambos con una mezcla de amor y temor. Sabía lo crucial que era que el potro se alimentara en sus primeras horas de vida. El calostro, la primera leche que produciría Reina, contenía anticuerpos esenciales que protegerían al pequeño de enfermedades. Sin esa primera alimentación, las probabilidades de supervivencia del potro disminuirían drásticamente. Pero Reina apenas podía mantener los ojos abiertos, mucho menos ponerse de pie para permitir que su cría mamara. El doctor Ramírez conducía con extremo cuidado, evitando cada bache y conduciendo a una velocidad que normalmente habría sido frustrante, pero que ahora era necesaria. A través de la pequeña ventana que conectaba la cabina con el área de carga, ocasionalmente giraba la cabeza para verificar que todo estuviera bien. «¿Cómo van allá atrás, Elena?», preguntó en un momento. Elena respondió con voz cansada pero estable. «Estamos bien, doctor. Solo llegue lo más rápido que pueda, de manera segura».
Después de 40 minutos que parecieron horas, el remolque finalmente se detuvo. Habían llegado a la Clínica Veterinaria San Francisco, un edificio modesto, pero bien equipado en las afueras del pueblo vecino. Las luces del establecimiento estaban todas encendidas, y Elena pudo ver que varios asistentes del doctor Ramírez ya estaban esperando afuera, preparados para recibir a los pacientes. El doctor había llamado con anticipación, dándoles instrucciones específicas sobre qué preparar. La puerta trasera del remolque se abrió y Elena parpadeó ante las luces brillantes. Un equipo de 4 personas entró rápidamente, moviéndose con eficiencia profesional. «Vamos a trasladarla a la sala de cuidados intensivos», anunció el doctor Ramírez mientras dirigía a su equipo. Usando una combinación de arneses y una camilla especial diseñada para animales grandes, comenzaron el delicado proceso de bajar a Reina del remolque. La yegua apenas se movió durante todo el proceso, lo cual preocupó profundamente a Elena. Una vez dentro de la clínica, Reina fue colocada en un box especial con piso acolchado y paredes acolchadas. Era un espacio diseñado específicamente para casos críticos como el suyo. El doctor Ramírez y sus asistentes trabajaron inmediatamente, conectando a Reina a un goteo intravenoso que le proporcionaría fluidos, electrolitos y medicamentos para estabilizar su presión arterial y combatir posibles infecciones. Colocaron monitores para rastrear su frecuencia cardíaca y respiratoria y aplicaron mantas térmicas para mantener su temperatura corporal estable. Elena observaba todo desde un rincón del box, sosteniendo a Milagro en sus brazos. El potro había comenzado a luchar más activamente, sus patas pataleando, mientras sus instintos le gritaban que necesitaba levantarse y alimentarse. «Doctor, el potro necesita comer», dijo Elena con urgencia. El doctor Ramírez asintió, sin apartar la vista de Reina. «Lo sé, pero primero necesito estabilizar a la madre. Dame 10 minutos más». Esos 10 minutos se sintieron interminables. Elena podía ver cómo el doctor Ramírez fruncía el ceño mientras leía los monitores, cómo ajustaba los goteos y administraba inyecciones. Su expresión no revelaba nada, pero Elena había aprendido durante años de cuidar animales a leer el lenguaje corporal de los veterinarios. Y lo que veía no era alentador. Finalmente, el doctor se acercó a Elena y se sentó en una silla cercana, quitándose los guantes con un suspiro cansado. «Elena, necesito ser honesto contigo. Reina está en condición crítica. Ha sufrido un trauma masivo. Sus órganos internos están bajo un estrés tremendo por las horas que pasó atrapada en esa posición. Además, el parto prematuro forzó a su cuerpo más allá de sus límites. Tiene signos de lo que podría ser el inicio de una falla renal y su corazón está trabajando al doble de su capacidad normal solo para mantenerla viva». Elena sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Las palabras del doctor la golpeaban como puñetazos físicos. «Entonces, ¿qué significa eso, doctor? Va a morir». El doctor Ramírez tomó las manos de Elena entre las suyas, mirándola directamente a los ojos. «No lo sé, Elena. Honestamente no lo sé. Las próximas 24 horas nos dirán si su cuerpo puede recuperarse o si el daño es demasiado severo. He visto animales sobrevivir a cosas imposibles y he visto otros sucumbir a lesiones que parecían menores. Lo que sí te puedo decir es que voy a hacer todo lo que esté en mi poder para salvarla, pero necesito que estés preparada para cualquier resultado.
Elena asintió lentamente, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Entendía lo que el doctor no estaba diciendo directamente. Existía una posibilidad muy real de que Reina no sobreviviera a esta noche. La idea era insoportable, pero Elena sabía que debía ser fuerte. Haga lo que tenga que hacer, doctor. Y si ella, Elena se detuvo, incapaz de completar la frase. El doctor Ramírez apretó sus manos con comprensión. Si llega el momento, te llamaré para que puedas despedirte, te lo prometo. Ahora debemos ocuparnos del potro, continuó el doctor, cambiando de tema hacia algo más inmediato. Necesita alimentarse urgentemente o empezará a debilitarse. Normalmente el calostro de la madre es esencial, pero en el estado en que se encuentra Reina, no creo que pueda producir suficiente. Elena miró hacia Reina, quien yacía inmóvil, excepto por el lento subir y bajar de su respiración. «¿Entonces qué hacemos?», preguntó con voz temblorosa. El doctor Ramírez ya tenía un plan. «Voy a intentar extraer algo de calostro de Reina manualmente. Aunque sea una pequeña cantidad, le dará a Milagro los anticuerpos que necesita. Después, tendremos que complementar con fórmula especial para potros. No es lo ideal, pero es nuestra única opción». Elena observó mientras el doctor trabajaba con cuidado, masajeando suavemente las ubres de Reina e intentando extraer el preciado líquido. Para su alivio, logró obtener aproximadamente medio litro de calostro que recogió en una botella esterilizada. «Esto es suficiente para darle un buen comienzo», dijo el doctor con satisfacción. «Ahora viene la parte difícil, lograr que el potro lo tome». Milagro, quien había estado descansando en el regazo de Elena, pareció percibir que algo estaba por suceder. Cuando el doctor acercó la botella con una tetina especial, el pequeño potro instintivamente buscó la fuente de alimento. Al principio, tuvo dificultades para comprender cómo succionar de la tetina artificial, pero después de varios intentos torpes, finalmente logró coordinar sus movimientos. Elena observaba con una mezcla de alegría y tristeza mientras Milagro se alimentaba ávidamente. Cada sonido de succión era una pequeña victoria, una afirmación de vida en medio de la incertidumbre. El potro bebió todo el calostro con un apetito que demostraba su voluntad de vivir. Cuando terminó, el doctor Ramírez sonrió levemente. Es un pequeño luchador. Tiene el espíritu de su madre. Esas palabras hicieron que Elena rompiera en llanto nuevamente. Esta vez sollozos profundos que había estado conteniendo durante horas. Roberto, quien había estado esperando en la sala de espera de la clínica, entró al escucharlo sollozar. Encontró a su madre abrazando al potro mientras lloraba, con Reina inmóvil en el fondo. Se acercó y la envolvió en un abrazo. «Mamá, necesitas descansar. Han pasado casi 18 horas desde que empezó todo esto». Elena negó con la cabeza vehementemente. «No puedo dejarla, Roberto. Si algo pasa y yo no estoy aquí». El doctor Ramírez intervino con voz firme pero compasiva. «Elena, Roberto tiene razón. Necesitas al menos unas horas de descanso. Hay un sofá en mi oficina donde puedes dormir. Estarás a solo unos metros de distancia, y te juro que si hay cualquier cambio en la condición de Reina, te despertaré inmediatamente». Elena quería protestar, pero su cuerpo la traicionó. Una ola de fatiga la golpeó tan fuerte que apenas pudo mantenerse de pie. Roberto la sostuvo del brazo. «Vamos, mamá. Solo unas horas». Finalmente,
Elena cedió. Permitió que Roberto la guiara hacia la oficina del doctor, donde efectivamente había un sofá desgastado pero cómodo. Antes de acostarse, colocó a Milagro en una cama improvisada de mantas junto al sofá. El potro, satisfecho y cansado después de su primera alimentación, se durmió casi inmediatamente. Elena se recostó mirando al pequeño, prometiéndose que solo cerraría los ojos por un momento. Pero el agotamiento era demasiado grande, y en cuestión de segundos cayó en un sueño profundo. El tipo de sueño que viene después de un trauma físico y emocional extremo. Fueron las primeras luces del amanecer las que la despertaron 3 horas después. Elena abrió los ojos sobresaltada, tardando un momento en recordar dónde estaba. El pánico la invadió inmediatamente. Se levantó de un salto, ignorando el dolor que atravesaba cada músculo de su cuerpo, y corrió hacia el box donde había dejado a Reina. Su corazón latía frenéticamente mientras empujaba la puerta, temiendo lo que podría encontrar del otro lado. Lo que vio la dejó paralizada. Reina estaba de pie, no firmemente, sus patas aún temblaban visiblemente, y necesitaba apoyarse contra la pared acolchada del box, pero estaba de pie. El doctor Ramírez estaba junto a ella, verificando sus signos vitales con una expresión que Elena no podía descifrar completamente. Al escuchar la puerta abrirse, el veterinario giró la cabeza y una sonrisa cansada pero genuina apareció en su rostro. «Está despierta», dijo simplemente, pero esas 2 palabras contenían un mundo de significado. Elena corrió hacia Reina, lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. La yegua giró su cabeza lentamente hacia Elena y en sus ojos había un reconocimiento claro. Estaba débil, extremadamente débil, pero viva y consciente. Reina emitió un suave relincho, el sonido más hermoso que Elena había escuchado en su vida. «Mi niña, mi hermosa niña», susurraba Elena mientras acariciaba el cuello de la yegua. «Lo lograste. Sabía que lo lograrías». El doctor Ramírez explicó lo que había sucedido durante las horas que Elena durmió. Hace aproximadamente 1 hora, sus signos vitales comenzaron a estabilizarse. Su corazón encontró un ritmo más regular, su presión arterial comenzó a normalizarse y sus niveles de oxígeno mejoraron. No puedo explicarlo completamente desde un punto de vista médico. Debería haber empeorado durante la noche, pero en lugar de eso, comenzó a recuperarse. Es como si hubiera tomado la decisión de luchar. Elena sabía exactamente por qué Reina había luchado. Milagro necesitaba estar con su potro. Como si hubiera escuchado sus pensamientos, Milagro comenzó a emitir sonidos desde la oficina del doctor. El pequeño había despertado y buscaba a su madre. «¿Puedo traerlo?», preguntó Elena con urgencia. El doctor Ramírez asintió. «De hecho, creo que es exactamente lo que ambos necesitan». Elena corrió a buscar a Milagro y lo llevó cuidadosamente al box. Cuando el potro vio a su madre de pie, algo instintivo se activó en él. Con movimientos más coordinados que la noche anterior, Milagro se acercó a Reina. La yegua, a pesar de su debilidad, bajó su cabeza y olfateó a su cría por primera vez realmente consciente. Fue un momento de reconocimiento mutuo, de vínculo que se formaba entre madre e hijo. Lo extraordinario sucedió cuando Milagro, guiado por su instinto, buscó las ubres de su madre. Esta vez, Reina permaneció quieta, permitiendo que su potro se alimentara directamente de ella por primera vez. El doctor Ramírez observaba con satisfacción profesional
mezclada con asombro genuino. Esto es exactamente lo que necesitaba. El acto de amamantar liberará hormonas que ayudarán en su recuperación. Es increíble cómo funciona la naturaleza. Los días siguientes fueron de recuperación lenta pero constante. Elena prácticamente vivió en la clínica, durmiendo en el sofá de la oficina y pasando cada momento despierta con Reina y Milagro. Los vecinos del pueblo se turnaban para llevarle comida, ropa limpia y palabras de aliento. Don Artemio fabricó una herradura especial que Reina necesitaría una vez que pudiera caminar normalmente de nuevo. Doña Carmela organizó una colecta en el pueblo para ayudar a Elena con los gastos veterinarios que estaban acumulándose rápidamente. La noticia del rescate se había extendido más allá del pueblo. Un periódico regional envió un reportero que escribió un artículo conmovedor sobre la yegua que sobrevivió 18 horas atrapada en lodo y dio a luz en medio del rescate. La historia tocó los corazones de miles de personas y comenzaron a llegar donaciones de extraños que querían ayudar. Elena estaba abrumada por la bondad de personas que nunca había conocido. 3 semanas después del rescate, Reina finalmente pudo regresar al rancho. Todavía necesitaba meses de rehabilitación, pero el doctor Ramírez declaró que sobreviviría y eventualmente se recuperaría completamente. Milagro, ahora robusto y juguetón, trotaba junto a su madre mientras la comunidad entera se reunió para darles la bienvenida a casa. Había pancarta, aplausos y lágrimas de alegría. Esa noche, Elena se sentó en el porche de su casa observando a Reina y Milagro en el potrero. Si te está gustando esta historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. Tu apoyo significa todo para nosotros y nos ayuda a seguir compartiendo estas historias inspiradoras de amor y lealtad entre humanos y animales. Y